Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast del PRI, a la oposición. Hoy tengo el enorme gusto de estar platicando con el coordinador de los senadores priistas, senador Manuel Añorbe. Bienvenido, senador. Qué ¿Cómo gusto. estás, mi Muy bien, estimado ¿usted? Jorge? Siempre te veo muy activo, muy echado para adelante. ¿Cómo es este partido? Así tenemos que hacerle porque Claro. hoy el país está viviendo momentos complejos y hay que alzar la voz, los priistas. Y no debemos de quedarnos callados, ¿eh? Las cosas como son. Así es, porque luego hay políticos de otros partidos como que les tiembla, pero en el PRI no sobran. En el PRI, nosotros estamos echados para adelante porque es nuestra historia. Y decimos las cosas como son, y tú lo estás diciendo de manera muy puntual. Este país se está cayendo en muchos temas, o sea, no le encuentran ni pies ni cabeza. Creo que vamos a platicar sabroso y de temas actuales, importantes y vigentes. El país vive una cantidad de crisis que ya vamos perdiendo la cuenta, pero la de esta semana, porque pues ya por semana son las crisis en México, es la crisis de la división de poderes, lo que hicieron con el Poder Judicial, senador. ¿Qué opinión tiene? A ver, es un cochinero. Terrible, A terrible. ver, es un cochinero. Es un fracaso esa elección del Poder Judicial. Es un fracaso porque tenemos que platicarle a todo el auditorio del por qué lo estamos diciendo. Sí. A ver, recuerda que ellos propiciaron con sus mayorías calificadas y sus mayorías simples que se pudiera hacer a un lado toda la estructura de un poder judicial que garantizaba no solamente equilibrio de poderes, Pero aparte mayorías ficticias, o sea, ficticias, armadas. que las ganaron en la mesa, Sí, sí, sí. no las ganaron en las elecciones. Sí, sí, sí. Pero- Ilegítimas al final. Ilegítimas, pero con esa estructura que ellos generaron, ganado mayorías ilegítimas en la mesa, Sí. lograron, pues obviamente, hacer, cooptando legisladores, particularmente senadores de la República, de otros partidos políticos que se fueron a Morena, Sí. pero que al final terminaron con la carrera judicial. A ver, hasta antes de este cochinero, ¿qué se tenía? La impartición de la justicia, en términos generales, Sí. la impartición de la justicia por impartidores de la justicia, jueces, magistrados, etcétera, que tenían preparación. Claro. Hay que recordar, Jorge, que para ser juez tenías que tener una edad mínima, 34, 33 años. 2, una preparación importante en una escuela que te daba la posibilidad de prepararte, o sea, una carrera judicial. Claro. 3, tenías también que presentar una serie de exámenes de oposición. O sea, no llegaba el compadre del amigo, el chofer del Tenía que poderoso llegar de la 4T. el más capacitado. Claro, y Le gustara o no le gustara al gobierno. y eran 400, 500 gentes Sí. que concursaban por una plaza. Claro. Hoy eso se terminó. Fíjate, los requisitos de los que se inscribieron, y tengo que decirlo también, Jorge, de buena fe, muchos de ellos, muchos en este proceso del fracaso inédito del bienestar del domingo Así es. pasado, déjame decirte que muchos se inscribieron de buena fe, pensando en que había democracia, pensando en que se hacían una campaña, podían ganar una elección, pensando de buena fe que podían ellos llegar sin acordeones y con el voto popular como se las vendieron. Sí. En un Oye, piso parejo. en un piso parejo que nunca existió Sí. desde la famosa tómbola que se dio en el Senado de la República. A ver, eso es denigrante. Claro. Una tómbola que, para empezar, eliminó a la mitad de los que de buena fe se habían inscrito. ¿Y sabes qué dije yo? Y lo dije puntual, que hubiera sido más digno un volado merenguero, que todos sabemos cuáles son los volados merengueros, Águila o Sol, público, que una tómbola mañada donde muchos quedaron fuera solo por las pistolas de estos legisladores de la 4T. Sí, y es que eso es lo peor, senador. A ver, en palabras sencillas, Morena busca el hueco para hacer de este país un cochinero porque encuentran cómo disfrazar. A ver, personalmente yo creo, la elección judicial que hicieron, trasladar al ciudadano la culpa de destruir el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se apropiaron con las mañas que usted dice, con una tómbola truqueada, con acordeones que, a ver, esos no nacieron de la tierra, esos Morena los tuvo que haber hecho impreso y repartido. Pero luego dicen, los votó la gente, cuando en realidad lo que votó la gente
la gente que fue, que movieron ellos, ya iban aleccionados acá con un guión A ver, que seleccionar. Jorge, que no la chinguen. Fue un acarreo. Sí, O sea, no fue una votación la democrática. gente no sabía Tú por y qué yo iba. coincidimos. A ver, y además desastrosa. O sea, a ver, por favor, hombre, camiones, tortas, todo lo que criticaban cuando eran oposición, lo hicieron multiplicado por 1000. No, Y no le salió, fíjate, vámonos a los grotesco datos. fracaso. Vámonos a los datos. Hablaron de democracia. ¿Cómo va a haber democracia con acordeones? Hasta Sí, el INE dijo que eso no era legal y ahí salieron 2, 3 días antes de la se elección suponía que los partidos no podían para que no lo participar. sacaran. Se suponía que los Y partidos, Morena, bueno, Morena y sus aliados Sí. hicieron el acarreo, que fue un total fracaso. sí, De un padrón de aproximadamente de 100 millones de empadronados, entre los que estamos tú y yo y muchos de los que Claro. nos siguen en las redes sociales, votó menos del 10%. claro. Bueno, los votos nulos fueron 22 millones de votos nulos, o sea, más que los que votaron. Sí, Y te doy un tercer elemento también. O sea, es realmente triste ver cómo la gente acudía y no sabía ni cómo votar y tenía que sacar su acordeón. Bueno, hasta Andrés Manuel López Obrador traía su sí, sí, acordeón. sí. O sea, eso es terrible para la democracia, porque la gente no sabía por quién votar. Y el fracaso se vio en las urnas. Pero mira, como dice el clásico, porque aquí, benditas redes sociales, despertó el tigre. ¿Y sabes cuál es el tigre? La ciudadanía. Porque a Morena le fue fatal en la elección del Poder Judicial, le fue fatal en Durango, le fue fatal en Veracruz. A ver, ese acarreo, seguramente hoy la presidenta, ayer, antier, debe de estarle llamando la atención a los responsables de los que aseguraron que iban a ir a votar y que mínimamente iban a ser 20 millones de mexicanos y mexicanas que iban a avalar este desastre. Sí. Yo recuerdo en Guerrero, la semana pasada, estuvo un diputado, Ramírez Cuéllar, en Guerrero, que es vicecoordinador y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allá fue a decir que iba a haber 20 millones de participantes y que ellos ya habían recorrido el país en la organización que ellos representan y que era seguro mínimo 20 millones. Mínimo, ¿no? ¿Qué óvole? Le vendieron espejitos a la ¿Qué presidenta. óvole? Como decía Cantinflas, ¿qué pasó, chato? O sea, ¿dónde están los Sí, sí, votos? sí, sí. Y todavía de los votos contabilizados, todavía Los nulos. los nulos, por eso, estamos hablando de 22 millones, Sí. pero aparte de eso, los votos válidos, que no llegan ni a 10 millones. Sí, sí, sí. Ah, pero festejan la fiesta de la democracia. Pero es que tienen que echarse unas maromas sin precedentes. Tener que justificar lo injustificable en esta elección del Poder Judicial, que la gente no salió. Mira, Jorge, yo estuve observando. En Guerrero hay un platillo, los guerrerenses saben a qué me refiero. Un saludo a toda la gente A de Guerrero toda que la nos gente ve. de Guerrero, porque yo soy senador de Guerrero, a mucha honra, priista, de hueso colorado. Déjame decirte, hay un platillo que se llama bolillos con relleno. Es riquísimo, de cuche, pues, de cerdo. Y lo preparan mis paisanas de la Costa Grande extraordinariamente bien en Tecpan. Vamos a focalizar el municipio, donde se prepara muy bien, pero Acapulco, pues es un centro pluralmente hablando de una gran posibilidad gastronómica en todo el estado. Ahí se ve reflejado. Claro. Había más cola para comprar el bolillo de relleno que se acostumbra a desayunar los domingos que en las urnas. Claro. Bueno, había más cola a la hora del almuerzo en las tortillas que en las urnas. Fracaso absoluto de Morena. Y es que es eso. A ver, fue un fracaso que estuvo a la vista de absolutamente todos. Las casillas, hasta en Iztapalapa, que aquí en la Ciudad de México es un baluarte de Morena, según ellos, estaban vacías. Todas. A la vuelta de la casa de cualquier ciudadano que pudiera pasar y veía una casilla, estaba vacía. ¿Dónde sacan que votan tantos millones de personas cuando la apatía se vio reflejada? Hoy, el voto nulo amerita una silla en la Suprema Corte, porque fue una mayoría muy grande Arrasó.
que fue y dijo, yo no voy a avalar esta farsa. Claro. Esta farsa que está destruyendo. A ver, la gente y quienes nos ven tienen que entender y comprender la gravedad de este asunto. Morena se hizo del poder ejecutivo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se hizo del poder legislativo a la mala, robándose a senador traidor Yunes. Y así pasaron el tema de la reforma judicial. Y hoy con esa elección judicial, Morena consuma ese ataque a la democracia. No son palabras menores, senador, pero pareciera que en el día a día de un mexicano esto no resuena. Pero en el pecado está la penitencia de Morena. El desprecio de la ciudadanía de no salir a votar es un desprecio que se vio reflejado Realmente. en la elección y en la no votación, como lo estás diciendo. Y en cómo les fue en Durango, que los arrasamos, y en Veracruz, que avanzamos y ellos retrocedieron. Claro. En Veracruz perdieron 800,000 votos. Claro, y eso no lo van a La reconocer elección jamás. Contra la elección de Rocío Nale. Sí. No lo quieren reconocer. No, pero allá los resultados pero están. mira, los datos son los datos. Sí, Nosotros avanzamos. En Durango arrasamos a Morena. borrados, ¿eh? Los mandamos al tercer lugar, pero además solamente ganaron un municipio. Un municipio. La alianza PRI-PAN ganó alrededor de 21 o 22 municipios Sí. de 39, los más importantes del estado, pero además el PRI fue la primera fuerza. Y en Veracruz, por más misa que quieran decirnos nuestros oponentes y particularmente de Morena, avanzamos de 19 a 24 municipios, avanzamos en porcentaje, tuvimos cerca de 400,000 votos Sí. y esto nos hace una fuerza competitiva, no solamente en los dos estados, a nivel nacional. Y claro, déjame decirte también que la presidenta de Morena, aquí están los datos, Sí. ahí está la información, dijo que iban a ganar 140 municipios en Veracruz y ganaron 81. Pero también fueron en 46 municipios. Morena solo, perdón. Y solamente de 46 ganaron 11. Pero te doy otra perla. Las 3 elecciones se las encargaron a la presidenta de Morena y se las encargaron a Andy López Beltrán, el hijo de su tlatuani, Andrés Manuel López que hasta Obrador. se fue a vivir a Durango. Se fue a vivir a Durango y ahí tiraban cohetes al aire. Coincidimos. Hay un hotel que se llama Gobernador, donde coincidimos todos, todas las fuerzas políticas. Ahí estaba viviendo este personajazo. Y se fue con las manos vacías, derrotado. Sí, ni a la conferencia de prensa. Ni a la conferencia quiso ir a dar la cara, porque cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, y siempre hay que dar la cara. Pero además fue el responsable, junto con la dirigencia de Morena, de la votación del Poder Judicial, donde decían que 20 millones de votos. Como mínimo, mira, según. Los atropelló la ciudadanía, y no vieron ni las placas del camión. O sea, realmente te quiero decir que fue un fracaso triplete. Sí. Durango, para Morena, fracaso. Veracruz, fracaso para Morena. Y el Poder Judicial, mega fracaso. Sí, rotundo. Home run y en contra de ellos. Esa era su joya de la corona, legitimar una farsa que lo único que hicieron fue confirmar que lo que estaban haciendo era visto totalmente mal por la gente. Por supuesto. Claro, y no es casualidad, a ver, que un ciudadano vaya y proteste anulando su voto, incluso con mentadas de madre, que decirlo, porque el ciudadano se tomó el tiempo de ir para decir, no, estoy de acuerdo con esto. Ganó las mentadas de madre todas las elecciones. Sí. Digo, no me voy a meter ¿de a quién? Porque fueron muy específicos a quién, ¿no? Ganó las mentadas de madre en estas elecciones, como cuando hace muchos años ganaba Cantinflas, ¿no? Claro, pero es ese enojo del ciudadano. El ciudadano se da cuenta de que hay un mal ejercicio del poder por parte de... Pero además hay que traducirlo. Está haciendo muchas cosas muy mal Morena y ya está reflejando en poco tiempo el desgaste de su gobierno que se ve reflejado en las urnas. Sí, y si nos metiéramos a lo técnico, a la baja de la economía y todo, a ver,
es un desastre, no hay otra forma de llamarlo, y de inseguridad, Pero, y de salud. pero además, fíjate las repercusiones de esta mal llamada elección judicial. Toca y trastoca el Tratado de Libre Comercio, ¿Sí? porque la inversión que genera empleo, derrama económica en este bello país que es México, para mexicanas y mexicanos, la inversión, ¿cómo va a llegar vía el Tratado de Libre Comercio si no hay seguridad jurídica? A ver, o no, nomás hay que hacer una reflexión en voz alta. Alguien va a invertir 2,000 millones de dólares en una empresa en México. La va a pensar, porque va a decir cómo el Poder Judicial antes había imparcialidad en la aplicación de la justicia, con todos los problemas que pudo haber Sí, existido. todo es perfectible. Sí, Todo sí, es sí. perfectible. Pero hoy depende de Morena, la aplicación de la justicia. Claro. Y obviamente será Morena quien defina en una litis quién gana y quién pierde. Pues eso no te da seguridad para invertir, en el ejemplo que estoy poniendo, 2,000 millones de pesos. Sí, la inversión extranjera dice, yo mejor ni me meto allá. ¿Cuáles fueron los requisitos para ser candidatos? Para la mayoría. Porque muchos, insisto, se sienten hoy engañados porque no aparecieron en el acordeón. No aparecieron en el acordeón y desde 3 días, 4 días antes se dieron cuenta que al no aparecer en el acordeón no iban a ganar nada. Sí, sí. Bueno, requisitos para haber sido candidatos en esta elección pasada, porque viene la próxima elección, todavía, del Poder Judicial. Sí. 3 requisitos. 1, tener promedio de 8. Cuando antes había una carrera judicial, exámenes de oposición, estudios, edad mínima, etcétera, para ser juez. 2, ser cuate de alguien influyente de la 4T. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Tercer requisito, convencer al cuate que te recomendó, pues, ser auxiliar, ayudante, chofer. Lo digo con todo respeto, porque o sea, ser ayudante, auxiliar o chofer es digno, pues, también Claro. de trabajar. Pero el tercer requisito es que que te estaba recomendando que te inscribieras, te empujara con los votos para que pudieras amanecer de juez, aunque no tuvieras ninguna experiencia o magistrado. O sea, es terrible lo que está pasando en este país. No hay una forma de explicar de manera lógica una cantidad de votos obtenida sin haber hecho campaña, sin que la gente los conozca. Esto acaba avalando todavía más el hecho de la trampa del acordeón. El acordeón, a ver, si usted compara ese acordeón con los resultados que se están obteniendo, cuadra completamente. Pues la operación que hicieron, y es público y está publicado, y la gente, a ver, quienes nos ven seguramente, en la puerta de su casa por debajo, seguramente les dejaron el acordeón. Bueno, había más acordeones que en la secundaria. Sí, cuando hacían examen. Así es. Los chavos. Si el gobierno de Morena destinara esa energía, esos recursos, esa inteligencia para robarse, como lo hacen, que roban la democracia, lo aplicaran en algo positivo, en lo que quieran, en una cosa siquiera, este país avanzaría. Pero hoy vemos un país colapsado. Porque vamos como los cangrejos. Mira, 2 Bocas que le heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador al actual presidente, un fracaso. No ha refinado un solo barril de petróleo. Aunque ellos digan misa. El Tren Maya ya no se sube, pero nadie al Tren Maya, porque me dicen nuestros paisanos o amigos de allá de la península que es más fácil tomar un camión o irse en carro, porque el Tren Maya se anda parando a cada rato. Bueno, ya hasta se descarriló. Sí, ya en hubieron algún casos. tramo. La línea aérea mexicana, que en diciembre, en un acto de talento de 18 o 20 aviones, les embargaron el 95% y la gente se quedó varada en sus destinos y no pudieron llegar a tiempo para empezar clases, trabajo, etcétera. El AIFA. Bueno, a ver, el AIFA no separa a nadie. Creo que lo único que tiene de interesante es un mamut, me dicen, porque yo tampoco lo conozco. No separa a nadie, que las protestas no las van a hacer a bloquear el AIFA. Claro que no. Van al de la Ciudad de México, van a dar reforma, pero no bloquean ese aeropuerto. Porque no salen ni los trabajadores del volante. Por supuesto, las protestas están en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otro de los temas, el Tratado de Libre Comercio. A ver, esto trastoca el Tratado de Libre Comercio y tiene costos. Claro. El tema
de la ley de comunicaciones donde están agrediendo y quieren desaparecer la libertad de expresión, La ley censura. la ley censura del bienestar. Sí, claro. La Porque ley tiene cens- apellido la eso. ley Eso es de censura del Morena. bienestar, Claro. de Morena. Que a ver, que el día de mañana, si este video que seguramente les va a incomodar, lo quieren bloquear, censurar, Claro, ¿qué bajar, van a hacer? le hacen clic y lo bajan Sí. con esa cosa que le llaman... La ¿cómo se agencia, llama? ¿no? Una agencia que... de transformación digital. La agencia de censura A ver, del gobierno de Morena. Agencia de transformación digital, Jorge, que la va a manejar un señor que se llama Pepe Merito, que nunca quiso ir al Senado, nunca quiso ir a los conversatorios que tuvimos en el Senado. En eso es experto Se en Morena. escondió por ahí y fue a ver a los de Morena por la puerta de atrás, giratoria, porque entró y salió corriendo. Ese señor va a depender de quién crees esta transformación digital, la agencia de la Presidencia de la República. Claro. Y entonces te van a censurar contenidos. Son juez, parte, Aquí, son todos. Si alguien, pues de todos los que nos van a ver, quiere compartir nuestro podcast, no, para ya instalado este atraco nuevo de Morena, lo van a bajar, como tú dices. Sí, con un Les va a clic. incomodar, ya, Sí. bye. Van a dar concesiones del bienestar a las dependencias del gobierno, Jorge. ¿Sabías eso? Es terrible. Bueno, ahí te va. A rato va a haber la radio del bienestar, la tele del bienestar, el internet del bienestar, en una competencia desleal, y obviamente va a empezar a desaparecer a todo lo que les incomoda, Claro. como lo han hecho en otros países. Sí, Bueno, esta ley... Que eso también va a tocar a la gente que nos ve, o sea, no solo claro, a los partidos políticos, a ti en tu metro cuadrado, en tu teléfono. Tienes razón, no estamos hablando de partidos políticos, ¿No? estamos hablando de la gente. Sí. Si la señora Lolis allá en Chilpancingo, que le mando un saludo muy afectuoso, que es una gran seccional del PRI, ella comparte algo que no le parece del gobierno, pues le van a suspender su internet, en este caso el Facebook, el TikTok, el Instagram. O sea, eso, fíjate, no se atrevió a hacerlo ni Chávez, ni Maduro, ni el sátrapa de Daniel Ortega, que es el dictador number one de Nicaragua. Hay competencia ya, ¿eh? Sí. A ver. O sea, esto que está pasando en México es un traje a la medida autoritario, peligroso para la democracia. Y a ver, digamos, me van a censurar, ok, voy y acudo a la ley para querer hacer que me respeten y voy a ir casi al partido de Morena a pedirle. Jorge. Sí, ya con lo que hicieron. Como dicen en mi tierra, en la Costa Chica. Sí. Está junto con pegado. Es lo que acaban de cometer este domingo. La verdad es algo que tenemos que seguir denunciando. Y en el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI de Rubén Moreira, que coordina la Cámara de Diputados, el PRI que me ha dado la confianza de ser coordinador de la Cámara de Senadores, no nos vamos a quedar callados. Y con eso nos podemos quedar callados. Sí, con eso me gustaría llegar a un punto que sonó precisamente reciente. La visita a Washington, en donde el PRI dijo, yo no voy a ser parte de esta farsa, se bajó, luego otros partidos, siguiendo el ejemplo del PRI, decidieron bajarse, pero platíqueme, ¿por qué esta medida, que desde mi punto de vista fue genial? Porque no podemos ser cómplices. La elección fracasada fue del Poder Judicial, el apoderamiento del Poder Judicial fue el domingo pasado, Jorge. O sea, ¿con qué cara vas a llegar a hablar con los congresistas norteamericanos con el tema de las remesas? Y te van a preguntar, oye, ¿y qué pasó con el desastre del apoderamiento del Poder Judicial cuando allá existe la división de poderes? Claro. O sea, por favor, mi querido Jorge. Es un descaro total. ¿Con qué cara? Pero además, las agendas no se conformaban. Se las daban a Cristi Ruiz, que es la presidenta de senadora de la República y presidenta del PRI en el Estado de México, se la dieron hasta las 12 de la noche antes de empezar la reunión. Sí. No te puedes preparar. O sea, realmente... Todo amañado. A ver, todo ocultando las cosas. Sí. Cuando en un principio fue una representación plural a la Cámara de Representantes. Pero te voy a decir cuál fue el resultado. Que en las negociaciones entre republicanos y demócratas bajaron de 5 las remesas, el impuesto, a 3.5, y el embajador... ¿Todavía lo celebró? Lo celebró, ganamos. Oye, pues si no era el partido de la América contra Cruz Azul, no. Con todo respeto. O sea, nosotros decidimos no ir y vamos a establecer una agenda bilateral con grupos organizados, migrantes en México, y con congresistas también de republicanos y obviamente demócratas,
como partido y como congresistas del PRI, del grupo parlamentario del PRI, de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque siempre hemos defendido a los migrantes, que no le busquen chichis a las culebras, como dice un paisano mío en Guerrero, no le busquen chichis a las culebras, están desorganizados, tratan de justificar lo injustificable. Mira, y todavía ese día que decidimos no ir, porque ya los había anunciado, el arancel del 50% al aluminio y al acero. Eso quiere decir que es un fracaso la política exterior de Morena. Total. Que Andrés Manuel López Obrador, con su política de abrazos no balazos, de que el fentanilo no pasa por México, negándolo lo que Negando lo estaba pasando, evidente. Sí. que no tenemos ningún problema, que Ovidio hay que soltarlo, que la mamá del Chapo, hay consecuencias que este gobierno las está recibiendo, este gobierno de Claudia Sheinbaum. Por Sí. supuesto, una mala herencia que tiene consecuencias y que en la política exterior que el PRI construyó durante muchas décadas la echó a perder al anterior presidente de la República, y que hoy las consecuencias son que ni el secretario de Economía, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni los que están negociando con el gobierno de Estados Unidos han podido detener lo que nos siguen imponiendo Capacidad como humana. aranceles. Sí. A ver, perdidos en el espacio. Sí. Desde la mañanera, es que no estaba Es que no informado. se puede Es que gobernar desde un programa de televisión, desde la mañanera. no se puede. La realidad ¿No? rebasa las circunstancias. Y bueno, como tú dices, ya de la inflación ya ni hablamos, Sí, ¿verdad? sí, porque a ver, de crisis nos da para tener un programa de A ver, un año. de veras. Sí, O sea, sí. ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla en muchas regiones de México? Disparado. 30 pesos. Sí. O sea, Sí. a ver, lo que comprabas antes con Y la 500 gasolina la pesos, tuvieron que topar artificialmente porque ya estaba por los cielos. 500 pesos, hoy no te alcanza para nada la canasta para nada. básica. La gasolina, recuerden, hay que tener memoria, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en campaña en el 2018 dijo que le iba a bajar a 10 pesos. Cinismo total. Hay que seguirle recordando a Morena que no deben de tenerlo en 23.99, en 10 pesos. Sí. O sea, se van a molestar los chairos conmigo, se molestan. Porque se molesta. Pues que se molesten, pero no he dicho ninguna mentira. Sí, ¿eh? así es, y los videos están y es Ahí clarito, está, 10 pesos, imagínate. Una mentira más de Morena. Y la inflación hasta el tope, Hasta porque el no tope. controlan el diésel. Sí. Nadie habla del diésel. Pero el diésel es para el transporte donde van todos los productos de la Todos, canasta básica, sí. y entonces sube todos los días, y eso impacta obviamente el bolsillo de las y los mexicanos. En este país estamos. Senador, ha sido un gusto platicar con usted. Ojalá podamos en algún futuro platicar de un México mejor. Pero la verdad yo no creo que eso vaya a ser posible mientras Morena esté en el poder. Bueno, pues es que Por Morena ve todo lo que Sí, está haciendo. Sí, es terrible. Y por eso es importante precisamente que ustedes que nos ven hagan conciencia, lo platiquen, sean ya quitándose de la cabeza partidos, colores, Claro. objetivos con lo que estás viviendo día a día. Hoy si sales en la puerta de tu casa, es muy probable que te puedan asaltar o que te toque ver un delito. Si estás yendo por las carreteras, como es el grave caso ahorita en México, es seguramente que te pases por un atraco. Cuando te llega el recibo de la luz, carísimo. Cuando vas al súper, carísimo. Y eso no es casualidad. Eso tiene nombre y apellido, y ese nombre y apellido es gobierno de Morena. Porque es sinónimo de fracaso, de incapacidad, de ineptitud. Y a ver, si es cierto, las cosas siempre se pueden mejorar, pero hoy México está en un punto que nunca antes se ha Como los cangrejos, para atrás. Para atrás, absolutamente. Y otro dato, ya de medicamentos ya ni hablamos, ¿verdad? Sí, La porque falta ni de hay, medicamentos ni en los hay. hospitales. Sí. A ver, la gente va a los hospitales públicos y tiene que comprar hasta los algodones y las jeringas, y lo sabe el gobierno de Morena. Y luego, en Birmex hicieron una gran licitación, porque el gobierno pasado, abro un paréntesis, solo les quiero recordar que desapareció el Seguro Popular, que atendía en la canasta básica de medicamentos casi el 80% en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hicieron un brodio ahí que se llamaba Insabi, que nadie sabe dónde estaba, Fracaso porque nadie lo absoluto. encontraba. Sí. Una bola de pinches pillos que se robaron el dinero, Jorge. Es que así tal cual. El Insabi, bueno, el gobierno pasado tuvo que desaparecer el Insabi, Sí, pues por las pillerías, claro. y porque nunca hubo medicamentos en este país. Y por eso ataca. Y la megafarmacia ¿Dónde está? en Huehuetoca, o sea, de Guerrero
van a ir a surtirse a Huehuetoca, que costó como 2,000 millones la megafarmacia, ¿eh? ¿Tú crees? Pues ya cuando lleguen mis paisanos, pues ya para qué, como dicen también. Y para llegar y que te digan, pues no hay. No, pero No hay. ¿cómo? O sea, sale Y la megafarmacia sale vacía. más caro el transporte para ir a surtirte Sí. que a la megafarmacia en Huehuetoca, que está en el Estado de México, y luego regresarte, que pues ni modo ir a una farmacia normal y comprarlo. Y te doy otro dato que no es menor. Es terrible lo que está pasando con la falta de medicamentos. Y en Birmex licitó este gobierno de Morena las partidas de medicamentos. ¿Y qué crees, mi querido Jorge? Se chingaron la lana también. Es que 13,000 millones de pesos de ni más ni menos sobreprecios, sí. que tuvo que reconocer, y tengo que reconocerlo también, valga la repetición, la presidenta de la República. Y tuvo que suspender esa licitación. Y obviamente queremos que los metan en la cárcel, no que Claro, suspendan pero es que la... Morena acaba haciendo un No barco los sin quieren fondo. meter a la cárcel. 13,000 millones de pesos, se chingaron la lana. O sea, a ver, con todo respeto, esto está haciendo agua y nosotros somos un partido de oposición responsable. Claro. Cuando hemos tenido la necesidad, y lo hacemos con gusto, de votar algunas iniciativas como equidad de género, ¿no? Para decir algo. Sí, O que los programas sociales que los inició el PRI claro. hace muchas décadas estén en la Constitución. Hemos votado a Y favor. que hoy nadie les puede quitar un programa social. Nadie. Llega No es Morena, cierto que es de entonces, Morena y que se lo regaló Morena, pero con responsabilidad te digo que los vamos a seguir denunciando. Claro. Estos de Morena son un fracaso. Mi querido. Unos cínicos y sinvergüenzas que hay que repetírselos todos Todos y los cada uno de los días. Porque México no merece un gobierno inepto como el que hoy tenemos, que es un barril sin fondo, que se pierden 13,000 millones en medicinas, que llevan 7,000 millones en una elección judicial fracasada. Y si nos vamos así, este país no es una máquina de dinero 600 imparable. pesos ese voto chueco de acordeón. ¿Y quién paga eso? El ciudadano. Claro, de ¿Sí? tu bolsillo. El ciudadano que va, trabaja, paga impuestos, para que esto se lo lleven así. Así de simple, Jorge. Así es sencillo. Coordinador, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto enorme. Y a todos ustedes que nos vieron, agradecerles. Aquí vamos a estar los priistas, levantando la voz, señalando y todos los días estando, recordando que México tiene que salir adelante. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. PRI.